Crea tu propio closet dinámico ajustable usando los parámetros de AutoCAD. Pasa de planta a alzado interior y después a alzado exterior. Bienvenidos a Dibujo Arquitectónico. El día de hoy te voy a enseñar a realizar este closet dinámico usando los parámetros de AutoCAD. El closet puede estirarse en su zona de colgado. También puede estirarse en la zona de entrepaños. Puedes centrar las puertas corredizas. Pero no solo eso, también podrás tener el closet en alzado interior con ajuste automático. En este alzado puedes ajustar la altura del maletero. O si lo prefieres, en alzado exterior, donde podrás ver las puertas. También con ajuste automático desde la planta. Así que comenzamos. Para realizar este bloque dinámico necesitamos de un diseño de closet. Yo te propongo este que tiene una altura de 2.50 metros por 1 metro de ancho y una profundidad de 0.60 metros. En el alzado interior podemos ver la zona de entrepaños, del lado izquierdo la zona de colgado y en la parte superior la zona para maletas o edredones. Por último, el alzado exterior donde se ubican las puertas corredizas. Voy a apagar las cotas y los textos para hacer el bloque. Con la letra B hacemos el bloque. Le damos un nombre, le pongo closet. Ahora damos el punto de inserción. Lo ubico en la planta en la parte superior del lado izquierdo. Selecciono los objetos. Enter. Damos OK. Ahora editamos el bloque para hacerlo dinámico. Usando el comando Bedit. BE. Seleccionamos Closet. OK. El primer parámetro que vamos a usar es el de visibilidad. Al aplicar el parámetro, se activará el menú de visibilidad. Coloco el parámetro a la izquierda de Closet en planta. Nos vamos al menú de visibilidad. Tocamos Visibility States. Vamos a renombrar el primer estado. Le pongo planta. Agregamos uno nuevo. Le pondremos alzado interior. OK. Agregamos otro nuevo. Le ponemos alzado exterior. OK. OK. En el menú de visibilidad hay una sección para cambiarnos de vista o estado. Me voy a cambiar a planta. Ahora vamos a ocultar lo que no debe de verse en la vista de planta. Nos vamos al menú de visibilidad. Tocamos el botón para hacer invisible los objetos. Seleccionamos los alzados. Enter. Ahora solo se verá la planta del closet. Nos cambiamos a alzado interior. Movemos el alzado interior. Lo muevo de la base del lado izquierdo. Lo ponemos en el punto de inserción que se ubica en la planta. Ahora selecciono la planta y el alzado exterior. Toco el botón de invisibilidad para ocultarlo. Me paso a la vista del closet exterior. Selecciono el alzado del closet interior.
Toco el botón de invisibilidad para ocultarlo. Muevo el alzado exterior del closet. Lo muevo de la base del lado izquierdo. Lo ubico en el punto de inserción de la planta. Selecciono la planta del closet y la oculto con el botón de invisibilidad. Con esto hemos terminado de configurar el parámetro de visibilidad. Nos cambiamos a la vista en planta para agregar los siguientes parámetros. Ahora tocamos el botón de modo de visibilidad y aparecerán en gris los objetos ocultos. Vamos a hacer que el bloque de closet pueda estirarse. Para ello agregamos el parámetro lineal. Lo colocamos al interior de los entrepaños de izquierda a derecha. Toco el parámetro y vamos a las propiedades. En Distance Name le cambio el nombre. Pongo entrepaños. Bajamos al número de grips. Ponemos 1. Así solo queda la flecha del lado derecho. Ahora tocamos una acción. Seleccionamos Stretch. Nos pide tocar el parámetro. Damos el punto de asociación donde se ubica la flecha. Hacemos una ventana de preselección, pasando únicamente por la zona de entrepaños, sin tocar las puertas en planta. Subimos con la ventana por los alzados pasando la altura de entrepaños. Ahora hacemos la ventana de selección pasando por el interior. Seleccionando los entrepaños y la división con el área de colgado. Antes de dar Enter, vamos a remover varios objetos. Con la letra R removemos los objetos. Vamos a quitar la tapa del closet en la planta, el zoclo en alzado. En planta solo quedará en azul la división, el entrepaño y el tubo de colgado. En el alzado eliminamos las puertas, la base del maletero, y solo queda en azul la división, los entrepaños y los tubos de colgado. Damos Enter para finalizar. Vamos a dar distancias fijas para el crecimiento de los entrepaños. Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades. En Value Set tocamos This Type. Seleccionamos List. Automáticamente nos da la distancia actual, que es 0.40 metros. Tocamos y aparece un botón. Se abrirá una ventana en donde agregaremos la distancia. 0.50, Enter, 0.60, Enter, 0.70, Enter, OK. Como puedes observar, se ven 3 líneas que nos indican las distancias agregadas. Ahora agregamos un parámetro lineal. Lo ubicamos dentro del closet de izquierda a derecha, del límite interior de la división de los entrepaños al límite exterior del closet. Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades. Cambiamos el nombre por colgado.
Bajamos al número de grips, ponemos 1, solo queda la flecha derecha. Agregamos la acción de stretch. Tocamos el parámetro, damos el punto base al extremo del closet del lado derecho. Hacemos una ventana de preselección pasando por el lado derecho del closet. Deben de pasar las flechas tanto de la planta como la de los alzados. Hacemos la selección. Hemos pasado por las flechas tanto en planta como en las del alzado del closet. Enter. Ahora vamos a poner un parámetro en las puertas para centrarlas cuando estrechemos el closet. Nos vamos a los parámetros y agregamos otro parámetro lineal. Lo ponemos del exterior del closet del lado izquierdo al extremo derecho de la puerta. La puerta que debemos usar es la que está al frente. Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades. Cambiamos el nombre por puerta. Bajamos al número de grips. Ponemos 1. Ahora damos la acción de stretch. Seleccionamos el parámetro. Damos el punto de asociación al extremo de la puerta del lado derecho. Abrimos una ventana para preselección pasando por el centro de closet, sin pasar por la división de entrepaños y zona de colgado, pero sí pasando por las puertas. Hacemos la selección, tocando las puertas en alzado y planta. Antes de dar Enter, vamos a remover objetos. No olvides suscribirte y regalarnos un like. R para remover. Vamos a tocar el riel de las puertas. El tubo de colgado. La tapa del closet junto con el zoclo en el alzado y el parámetro de colgado. Las puertas deben quedar en azul. Quitamos los tubos de colgado en alzado. La división del maletero. Y la tapa del closet en alzado. Solo quedan las puertas en azul. Si por alguna razón te equivocas al seleccionar un objeto, para agregarlo escribe la letra A y selecciona el objeto faltante. Ahora sí, ya damos Enter. Ayúdame a compartir este video para llegar a más personas. Por último, vamos a hacer que el maletero de closet se estire. Para ello nos vamos a cambiar de vista a alzado interior. Es aquí donde agregaremos el parámetro. Este parámetro no aparecerá en la vista de planta. Vamos a parámetros y seleccionamos linear. Lo ubicamos en el interior del maletero, al exterior del closet. Seleccionamos el parámetro y vamos a las propiedades.
Le cambiamos el nombre por maletero. Bajamos al número de grips. Ponemos 1. Queda la flecha que apunta hacia arriba. Agregamos la acción. Seleccionamos Stretch. Nos pide tocar el parámetro. Damos el punto de asociación en donde se ubica la flecha al exterior del closet. Hacemos la ventana de preselección pasando por la parte superior del closet. Ahora hacemos la selección. Enter. Regresamos a la vista en planta. Vamos a ocultar lo que no debe ser visible en esta vista. Tocamos el botón de modo de visibilidad y solo queda la planta del closet. Cerramos el editor de bloques y guardamos. Vamos a ver cómo funciona el closet dinámico. Lo voy a copiar. Abro el archivo casa que tengo para probarlo. Tengo la vista en planta y tengo un corte. Pego el bloque del closet. Lo primero que voy a hacer es darle las propiedades del layer muebles. Al hacer mi bloque en el layer 0, toma las propiedades del layer muebles. Ubico el closet en la esquina del muro. Lo primero que estrecho es la zona de colgado. Después me voy a las propiedades y busco Custom. Selecciono la pestaña de entrepaños. Y de aquí cambio la distancia a 0.50. Voy a agrandar los entrepaños a 0.70 metros. Ahora centro las puertas tocando el parámetro M2P, perpendicular al muro izquierdo, perpendicular al muro derecho, y así se centran las puertas. Copiamos y lo ubicamos en el otro dormitorio. Esta vez voy a espejear el bloque. Ubico el bloque a un extremo del muro. Toco el bloque y lo primero que estiro es el área de colgado. También puedo estirar los entrepaños tocándolos y moviendo a cada uno de los límites que se han preestablecido. Déjanos tu comentario para saber si te salió el bloque. Y si no quiero hacerlo así y quiero hacerlo más exacto, entonces me puedo ir a las propiedades y de ahí podríamos moverlo a una de las distancias que necesitamos. Ahora centro las puertas tocando el parámetro M2P, perpendicular al muro izquierdo y después perpendicular al muro derecho. Vamos a pasar el bloque al alzado para ver cómo se ajusta automáticamente. Tomo el closet del punto de inserción y lo coloco en el corte al nivel del piso. Toco el parámetro de visibilidad y lo cambio a alzado interior. Al ser un bloque dinámico, el closet toma las medidas que dimos en planta.
Ahora ajusto la altura del maletero. Vamos por el otro closet. Lo tomo del punto de inserción, lo ubico en el corte, lo cambio al alzado interior, cambio la vista del bloque izquierdo a alzado exterior. Las puertas se han ajustado automáticamente. Cambio la vista del closet izquierdo a alzado exterior. Las puertas se ajustan y observamos que al no crecer el maletero, no se cambia la altura de las puertas. Paso al alzado interior y ajusto la altura. Cambio la vista a alzado exterior y el ajuste es automático. Y ahora ya tienes un closet dinámico usando los parámetros de AutoCAD y así crear tus propios bloques dinámicos. Te invito a visitar mi canal y descubrir más bloques dinámicos en AutoCAD que podrán agilizar tu trabajo. Si te gustó este video, por favor regálame un like y no olvides suscribirte y activar la campanita. Bye.